Hola, en esta oportunidad hablaremos acerca de la planificación de las clases utilizando el diseño universal de aprendizaje. Planificar una clase desde el enfoque del diseño universal de aprendizaje DUA implica anticipar, como lo dicen Rose y Meyer, la diversidad en el aula y diseñar estrategias que garanticen accesibilidad, participación y aprendizaje significativo para todos los estudiantes. El DUA no se centra en adaptar la clase a posteriori, sino en prevenir las barreras y ofrecer múltiples oportunidades de aprendizaje desde el momento de la planificación. Por eso es importante que esa planificación con DUA se conciba como un proceso realmente intencionado que combine neurociencia, pedagogía, pero también diseño instruccional. ¿Qué elementos son claves tener en cuenta para una planificación con DUA? La planificación bajo el enfoque del diseño universal de aprendizaje mantiene la estructura básica de toda secuencia didáctica, es decir, un propósito, actividades, recursos y evaluación. Pero cada elemento se formula considerando los tres principios del DUA. En este sentido, pues, ¿cuáles son los componentes de la clase? El objetivo de aprendizaje, formularlo en términos claros, alcanzables y flexibles, teniendo en cuenta que hay distintos niveles de alcance de los aprendizajes y modos de expresión. Las actividades de clase, pues, se deben diseñar desde experiencias diversas que integren los tres principios, ya sea la representación, también la acción y la expresión, pero también la implicación. Los recursos también los debemos seleccionar con materiales accesibles, digitales, visuales, auditivos, que puedan manipular los estudiantes y que se ajusten a diversos estilos y necesidades. Es importante también para el proceso de evaluación incorporar instrumentos variados, rúbricas, trabajar técnicas variadas como los proyectos, los procesos de autoevaluación que valoren el aprendizaje en formas diversas. Para poder planificar una clase con el enfoque DUA, pues tenemos que seguir unos pasos. Lo primero es identificar las barreras y fortalezas del grupo. En este sentido, antes de diseñar, el docente analiza el contexto, determina características del grupo, estilos de aprendizaje, intereses, apoyos requeridos y, si es también preciso, posibles barreras. Entonces, que son o están presentes en la mayoría de las aulas. Barreras sensoriales, cognitivas, lingüísticas, socioemocionales o actitudinales. Este paso puede apoyarse en observaciones, entrevistas, podemos desarrollar gamificaciones y podemos diligenciar instrumentos para que podamos determinar cuáles son aquellas dificultades de los estudiantes o sus intereses, sus expectativas, necesidades, pero también sus ritmos y formas de trabajar. El paso dos es definir objetivos flexibles. O sea, se recomienda plantear objetivos de aprendizaje que indiquen el qué se busca aprender, pero sin proponer un único modo de alcanzarlo. Por ejemplo, en lugar de decir el estudiante escribe un texto narrativo de 300 palabras, se puede plantear que el estudiante comunica una narración coherente utilizando diversos medios, ya sean escritos, orales o de forma digital, por ejemplo. El paso tres es diseñar estrategias para los tres principios. En esta etapa es importante tener en cuenta que hay que hacer una secuencia didáctica, ¿no? Con un inicio, un desarrollo, un cierre, y deben integrarse acciones que reflejen los tres principios del DUA. Aquí entonces hay que colocar en cada parte de la clase, por ejemplo, el principio de representación y hay que presentar los contenidos con apoyo de imágenes, de videos, de esquemas, también con ejemplos reales, con lectura guiada o con recursos que el estudiante pueda manipular. El segundo principio de acción y expresión
podemos trabajarlo presentando distintas formas de participación. Por ejemplo, les podemos permitir a los estudiantes presentar lo aprendido a través de debates de productos, por ejemplo, productos artísticos o productos que ellos elaboren, por ejemplo, un cuento, un ensayo, un modelo, un prototipo. También les podemos permitir aplicar lo que aprendieron a través de proyectos en los que demuestren lo que aprendieron, exposiciones, que hagan simulaciones, presentaciones multimedia, entre otras cosas. Y también podemos también utilizar el tercer principio de implicación. Aquí es importante que conectemos los contenidos con experiencias cotidianas, promover el trabajo colaborativo y ofrecer opciones de elección. El paso 4, pues es muy importante porque hay que prever apoyos y recursos de accesibilidad. Aquí se deben considerar recursos como lectores de pantalla, usar subtítulos, audios descriptivos, organizadores gráficos, utilizar también mucho los pictogramas, hacer uso de apoyos emocionales, las rutinas, los acuerdos, los acompañamientos. El objetivo es que realmente ningún estudiante quede excluido del proceso de aprendizaje. En el paso 5 debemos diseñar, obviamente, y en coherencia, una evaluación inclusiva. La evaluación con DUA se concibe como un proceso formativo, un proceso flexible y continuo, y debe incluir diversas formas de evidenciar el aprendizaje. Por ejemplo, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. También es importante utilizar diarios reflexivos para que el mismo estudiante reflexione sobre sus aprendizajes y vaya viendo sus avances y vaya escribiéndolos. Podemos utilizar diversas formas de evaluación, por ejemplo, a través de procesos orales, escritos, uso de textos continuos o discontinuos para evaluarlos, a través de formas digitales de evaluación también. Es importante desarrollar procesos de evaluación diagnóstica continua y evaluación final para poder ver el avance del estudiante. Es vital generar proyectos integradores también que recojan y reflejen el uso de los tres principios del DUA, que eso es muy importante. Eh, Podemos trabajar, por ejemplo, en ciencias naturales, cómo los estudiantes comprendan las interacciones entre los seres vivos y su entorno, expresando los aprendizajes mediante distintos medios. Entonces, ¿cómo logramos la implicación? Que es el primer principio. Pues presentamos, por ejemplo, un video corto con ecosistemas locales cercanos al estudiante y se les invita a comentar ejemplos cercanos o experiencias personales con ese ecosistema. A nivel de representación, podemos explicar o permitir que ellos expliquen lo que aprendieron con infografías, con muestras de suelo, con imágenes satelitales y lectura colaborativa. También podemos mostrarles la información utilizando esas mismas o utilizar otras infografías, hacer experimentos que ellos puedan desarrollar para comprender los distintos ecosistemas y aprender de manera kinestésica. De esta manera, también cada estudiante puede elegir un recurso para explicar posteriormente más a fondo lo aprendido. Y a nivel de cierre, podemos utilizar diversas formas de acción y expresión. Dejar que el estudiante elabore libremente una evidencia con un dibujo, con una maqueta, con una presentación digital o en un podcast explicando las interacciones en un ecosistema. Podemos utilizar diferentes instrumentos de evaluación, por ejemplo, una rúbrica muy clara que nos permita ver todos los elementos propios de la clase integrados con los principios del DUA.
Como resultado, pues se espera que todos los estudiantes accedan, participen y demuestren su comprensión desde sus propios estilos y recursos, cumpliendo los objetivos comunes sin excluirlos. ¿Qué ventajas tiene planificar con DUA? Lo primero es que anticipa las necesidades de todos los estudiantes, porque sabemos que en nuestras aulas hay diversidad de ritmos y cognitivos, de estilos también cognitivos. Em, Promovemos la autonomía, la participación de todos, porque no se van a sentir cohibidos ya que les están dejando hacerlo de la forma como ellos se sienten mejor. Fortalecemos la equidad y la accesibilidad. Logramos que todos y todas aprendan de maneras diversas y con los recursos que ellos manejan y pueden entender de la mejor manera posible. Reducimos la necesidad de ajustes posteriores o de adaptaciones improvisadas y fomentamos el pensamiento reflexivo y la innovación pedagógica. Como conclusión, planificar con el DUA, pues permite diseñar para la diversidad, implica reconocer que la diferencia no es una excepción, sino la condición natural del aprendizaje humano. El docente que incorpora el DUA deja de pensar en estudiantes con barreras, se centra más bien en entornos que eliminan barreras y transforma su aula en un espacio más justo, más flexible y sobre todo lo que nos interesa a todos nosotros, un espacio de aprendizaje más humano.